Bueno, buenos días, estamos acá. Buenas tardes, buenos días. La sexta clase, ¿sí? De estética. Vamos a continuar un poquitito con lo que vimos en la última, que fue la fotografía directa, Stretch Photography, al grupo F64 en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar lo que ocurría en Europa en simultáneo. En simultáneo a esto, ¿no?, a Estados Unidos, y en simultáneo a las vanguardias. Vamos a hablar de la época entre principios del siglo XX, 1910, 1920, con una fotografía ya, digamos, muy consolidada en cada una de sus áreas. Y vamos a ver obras y autores que están hasta la contemporaneidad. Voy a empezar a compartir. La fotografía que vamos a ver ahora es un movimiento en Europa que se llama Nueva Fotografía, y que nuclea dos grandes movimientos, que es la nueva objetividad alemana y la nueva visión, ¿sí? Ambos con características comunes por compartir un tiempo y espacio y un mismo sistema de valores y de cosmovisión del mundo, ¿sí? Pero con diferencias en el orden, digamos, práctico y en la cuestión ontológica de lo fotográfico. Lo que vamos a hablar entonces, seguimos hablando de principios del siglo XX, en el mundo, con todo lo que significó la segunda revolución industrial, el avión, la luz, el teléfono, la prensa diaria, ¿sí? Em, la modernidad en las artes, las vanguardias, el ballet moderno, es decir, una serie de convulsiones en el mundo que estaban trabajando, y todas habían empezado a mirarse a sí mismas. Cada uno de los lenguajes, cada uno de los medios empezó a mirarse a sí mismo. Eso es lo que vimos con la fotografía directa, con la Street Photography en Estados Unidos. Ese retorno a la naturaleza fotográfica, ¿no? A pensar la naturaleza fotográfica como un medio de expresión autoral, ¿sí? Que no es un reflejo de la realidad, pero que sí, digamos, puede plasmar, digamos, diferentes estéticas, diferentes concepciones del mundo, como es el caso de la estructura, el orden, en oposición al naturalismo de fin de siglo XIX. Y lo vamos a encontrar lo mismo en la nueva fotografía, en la nueva objetividad. La cuestión, la diferencia, ambas trabajan con la cuestión del medio artístico, lo fotográfico y lo específico de lo fotográfico, y trabajar con eso y diferenciarse a partir de eso del resto de los lenguajes y las prácticas artísticas, lenguajes y sus prácticas artísticas. Y está en juego la cuestión de la representación. Entra en juego eso, ¿no? ¿Qué es lo que se representa? ¿De qué manera? ¿De qué manera representamos una idea, un pensamiento? La diferencia que vamos a encontrar entre América, Estados Unidos, que habla del progreso, de lo social, como un componente documentalista muy fuerte, pero también con una abstracción y hacia la metáfora, ¿no? Hacia el símil, por ejemplo, en Weston, con los ajíes, o los morrones. En Europa vamos a buscar la esencia, ¿no?, de la naturaleza, de esos objetos. Las historias de un lado y del otro son diferentes. Europa tiene toda una tradición, Europa viene con una historia desde Grecia. América es como que recién está empezando, toma esa tradición, obviamente, en ese sentido universal, pero no la tiene sobre sus hombros, ¿sí? Por eso hay cosas que ocurren en América que en Europa no ocurren. Eh, Además de que, por ejemplo, en Europa se estaba librando la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y estamos en un proceso de entreguerras, entonces ahí sí hay todo un trabajo desde lo político y en ese sentido desde lo estético en tanto representación de un tiempo y espacio. Entonces nos vamos a encontrar con que las ideas estéticas que rigen a la nueva objetividad es capturar la esencia de los objetos, eso que los hace ser. Esa es la nueva objetividad, el ser de las cosas, a través de la forma. Vamos a ver de qué manera trabajan la esencia de los objetos, cómo se llega a representar ese tipo de esencia. La búsqueda del arte a través de la técnica y la forma, es decir, es la técnica, como es la técnica pictórica, es la técnica fotográfica,
¿sí? Como es la técnica de la cerámica o del grés, es la técnica fotográfica y la forma que va para esa técnica. Continúa y trabaja sobre la idea de la autonomía, leyes de composición e iluminación propias, como tenía también el, el grupo F64. Entonces ahí estamos compartiendo una cosmovisión de época en cuanto a la práctica artística y fotográfica, y los géneros dominantes van a ser, de la misma manera que allá, naturaleza muerta, retrato, arquitectura, paisaje, pero en este caso, los objetos industriales y los cotidianos también forman parte de una manera muy concreta en algunos autores. La forma que van a utilizar para poner, materializar todos estos principios, digamos, estéticos, va a ser una mirada cientificista. Entonces acá venimos con el plano, con la apuesta de la ciencia, ¿sí? La cámara plomo, trabajando la distancia correcta entre cámara-objeto, la estructura de la imagen. Por eso va a utilizar los primerísimos planos. Van a ser imágenes que no van a trabajar con el claroscuro, al contrario, van a trabajar en un rango dinámico amplio, ¿sí? Sin necesidad de que aparezca el negro o el blanco, depende de los autores. Las estructuras tienen que ser ordenadas y racionales, como habíamos visto, orden, equilibrio, empleo funcional de la luz. Entonces volvemos a pensar eso de que una fotografía sincera está regida por las normas de la luz y de la óptica. Siglo XIX, Emerson. Encuadres no convencionales, esa es la innovación que va a tener la mirada, mientras Estados Unidos mantiene la mirada a plomo, la mirada al horizonte, ¿sí? Perpendicular, digamos, al plano. En Europa se va a trabajar, digamos, se va a romper con eso, porque aparece la idea del extrañamiento. En el arte, en el teatro, con Brecht, la fotografía lo toma. Entonces vamos a encontrar encuadres no convencionales, nitidez, contraste, profundidad de campo, ¿sí? Y es una fotografía pura, como la del grupo F64, pero mientras que el grupo F64 tiende más a la contemplación que al cuestionamiento, la fotografía, la nueva objetividad alemana de alguna manera plantea cuestiones, ¿sí? Sobre el ser, sobre la vida, sobre el hombre, sobre lo social. ¿Mm? A través de la imagen pura, sin intervención. Pictorialismo atrás. Esto convivía, estamos en la última etapa del pictorialismo, cuando aparece la nueva objetividad en Alemania. Miren cómo las cosas van sucediendo en paralelo. Por eso a veces es tan difícil poder articularlo, pero gracias a la posmodernidad podemos empezar a pensar en diferentes niveles y no de manera lineal como era en esta época. Uno de sus representantes, digamos, más importantes va a ser Roger Patch. Obviamente escribe al respecto, vuelvo a decir, escribe. Todos los fotógrafos relevantes y fundacionales de los movimientos y de las puestas y de la forma de interpretar la fotografía tienen su justificación verbal, teórica. Este es un protocolo también que tiene que ver con el momento de la industrialización, de la serialización, donde aparecen las copas, digamos, a precios baratos para todos, con el vidrio, el uso del vidrio, cómo funciona el efecto de la luz. Trabaja, no es que trata de representar la realidad, muestra otra realidad, la configura de otra manera, para provocar precisamente este extrañamiento. ¿Y qué nos hace ser? Nos hace observar al objeto de otra manera, no como dado. No es algo, es un vaso que está ahí, no, no es solamente un vaso que está ahí. Un vaso que refleja de esa manera donde puedo ver el juego del vidrio trabajado artesanalmente. A través de una máquina, por ejemplo. Cosa que de frente no lo veo, sino a través de un reflejo, a través de una puesta de luz. Entonces ahí están pasando otras cosas.
es otra realidad. El reflejo me está mostrando otra cosa, ¿m? Por efecto de la luz. Después, bueno, son dos realidades, hay una y otra sí, no, son dos realidades, ¿m? Que se articulan dentro de un sistema diferente, entonces que se operan y se ven de otra forma. Hacia ahí va la nueva objetividad, ¿sí? Hacia pensar eso, ¿no? La estructura, lo específico, por eso tiene que ver con la ciencia, con lo científico, por eso el plano es corto, por eso la relación figura-fondo es, digamos, tan terminante, ¿sí? En relación de que el fondo no debe invadir a la imagen debe salir de ese fondo, se debe presentar a través de la luz. Esta es una obra que él hace en el 22. Esto forma parte del oficio, de alguna manera. Seguramente no. Reichenbach hacía fotografía industrial. Es el momento del estudio fotográfico. Mientras que Weston hacía los morrones para el arte, Reichenbach lo que hacía era publicidad o fotografía para la industria, ya sea como archivo, ya sea como protocolo, ya sea como publicidad. Pero eran clientes. Seguramente el que fabricaba estos vidrios, estos vasos, era un cliente de Ranger Patch, entonces hacía objetos, es lo que se llama la fotografía de producto. Esto, bueno, esto es otra cosa. Acá está hablando de otra cosa, acá está trabajando, digamos, fotográficamente el volumen, la forma de esa especie en particular. Esta es una obra muy famosa de él. ¿Mm? Pero no viene solamente de él. Después hace este tipo de cosas, el paisaje. Frente a la naturaleza muerta y el objeto, aparece el paisaje también. La versatilidad de la fotografía. Ranger Patch trabajaba con cámara de formato grande. ¿Mm? Y acá estamos en la cuestión de la modernidad, ¿no? El nuevo orden con el viejo orden. Estas conclusas del puerto, ¿no? Estos brazos que tienen que ver con el puerto, con la actividad portuaria. Y es un paisaje, ¿no? De Roux, el lugar donde él vivía, en el 28. Y entre esas patas, entre esas garras, aparece el siglo pasado. Por eso es también, digamos, una alabanza a la modernidad. Cómo tenemos esta geometría, nueva objetividad. De nuevo, acá todo se ve, hasta en las sombras, ¿sí? Tengo detalle. Ven que no hay negros profundos, solo por acá. Pero veo todo. Es la idea de la nueva objetividad. Hay que ver todo, hay que mostrar todo para poder interpretar, para poder aplicar categorías a esa imagen y poderla ver. Como acá. Centramiento, la luz en el centro, las dos columnas. Esto es Essen. Él va a hacer mucha fotografía en Essen. Y siempre en este código. Además de que encontramos como la no figuración, ¿sí? Es como si ahí no hubiera gente, no hay gente, ¿sí? Está todo limpio, acomodado, da cuenta de un orden, de una condición, de un momento. Y centrado, una toma vertical, armónica, centrada, con profundidad de campo, con nitidez, un encuadre que tiende a la visión de lo bello, pensando en la estructura formal. Y después estas cuestiones, donde acá que volvemos a tener el racionalismo, ¿sí? No hay una curva, no hay una curva. Es la ventana dentro de la ventana en la construcción moderna, rectangular, racional, le Corbusiana, ¿sí? Entonces el cuadrado adentro del cuadrado adentro del cuadrado. Un cierto orden que rige. Y de nuevo, la limpieza, la no figuración, la deshumanización.
con la presencia humana, a través de pequeños movimientos, la ventana abierta, de la manera en que esté abierta. Y él termina después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa estaba en una depresión muy grande, él termina haciendo este tipo de fotografía, que también es del orden esencialista, ¿sí? Acá no hay tiempo, es puro espacio, es la eternidad lo que muestra en esta obra, en 1952, Robles en Guamel, eh, y con la misma idea, ¿no? Con esta cuestión de la estructura, con esta cuestión del orden, de la no contaminación para que se pueda apreciar lo que ocurre en ese lugar y obviamente con el extremo de el contraste, no de luz, sino de los objetos, la combinación de los objetos con respecto a la nieve, el árbol y demás. A partir de ahí, el tipo de exposición y el trabajo en lo que es al revelado, como para tener este alto contraste. Que no es que es alto, sino que los propios objetos tienen ese contraste, el ambiente tiene ese contraste, remarcado obviamente por el dispositivo fotográfico. Entonces nos vamos a otra cuestión. Acá está planteando también la mirada esencialista está presente. El otro que va a trabajar ya directamente en naturaleza muerta es Bloodfield. Y de alguna manera esa obra que hace Roger Patch tiene que ver con esto, porque Bloodfield viene trabajando desde fines del siglo XIX. Él en realidad era un matricero que hacía estas matrices para después, moldes, ¿no? Para después hacer los calderos, el mobiliario, ¿sí? En ese momento había todo lo que eran las arañas, ciertos llaves y puertas se usaba mucho, ¿sí? Estamos en la época del rococó y todo eso. Entonces él necesitaba, y era docente de moldería, ¿sí? En fundición. Entonces él tenía que armar, tenía que diseñar y tenía que tallar la forma, porque trabajaba también para una empresa, con el tío, también. Entonces él diseñó una cámara con macro para poder acercarse bien a los objetos. Cuando se estructura el pensamiento de la nueva objetividad y empiezan a agruparse una serie de autores, que son los que vamos a ver, Bloodfield obviamente no tenían las ideas de la nueva objetividad. El fin de estas imágenes era práctico. Sin embargo, esta estructura, esta composición, amerita formar parte de esta idea de la nueva objetividad. ¿Sí? Las categorías del arte y las ejemplificaciones y referencias funcionan de esa manera. Por eso no es lineal. Por eso no es lineal. Puede ser asincrónico y puede ser paralelo. Paralelo en otras áreas. Bueno, este es el área y él arma una cámara especial para lograr este tipo de imágenes. Con muy poca, con fondo neutro, la imagen, digamos, el objeto se despega perfectamente del fondo como para poder identificar forma, textura, borde, valor. Como aquí, muy poco foco, porque estamos con un macro, estamos forzando la situación. Y es el ejemplo de la mirada cientificista en el campo del arte, una naturaleza muerta, con esa rugosidad, con esa textura, hasta es áptica esta imagen, porque uno la puede tocar, puede sentir esa seda, ¿no? De la propia imagen de Blossfield. Formó parte, bueno, él ya era contemporáneo a ellos, pero venía haciendo esta fotografía hacía mucho. O por ejemplo, este súper detalle.
que lo graba con ese dispositivo, que él había con un lente particular. Es una de las primeras, de las primeras aproximaciones a esto. Pero esta es la imagen cientificista en el campo del arte. O el objetivo era técnico, funcional, pero el campo perfectamente, esas categorías puestas para esa imagen son aplicables en el campo del arte. El otro va a ser August Sanders. Lo mismo que hace Blossfield con las naturalezas muertas, él lo va a hacer con la figura humana, con el sujeto. Y empieza en la Primera Guerra Mundial, en épocas de guerra, él va a querer hacer un catálogo de la sociedad alemana en la República de Weimar. Y con esto, con un poquito de foco diferenciado, que se requiere para que en esta puesta, en la del retrato, se requiere para que para poder identificar la figura, para que haya una separación entre figura y fondo, para que la figura no se confunda con el fondo, de nuevo en una condición lumínica envolvente. Acá no tenemos grandes contrastes, tenemos profundidad, obviamente, porque Sanders trabaja con este rango, con estos valores, en esta escala, con esos fondos difusos, pero siempre sujeto al sujeto, porque es el sujeto al que a él le importa. Y de nuevo, trabaja en formato de placa, es la mirada a cámara, es el contrato, ¿sí? No es la imagen sorpresa del fotoperiodismo, no, es la imagen pautada del retrato clásico pictórico, del retrato clásico fotográfico. Y en este caso de componente social, porque sale a la calle a representar a la sociedad alemana, en todas sus facetas. Desde con una mirada iconográfica, en el sentido de que el sujeto da cuenta de su clase social, el sujeto da cuenta de su condición, el sujeto da cuenta de su rol en la sociedad. En este caso, unos mellizos, seguramente banqueros o de la alta sociedad, lo podemos observar en la ropa, cómo están vestidos, y también en el reloj y la cadena de oro que podemos ver en uno de ellos. Entonces, hay todo una iconografía, lo que se llaman atributos. Esto es un atributo, es un objeto con contenido hacia el referente, hacia quien lo porta. ¿Sí? Es eso. Como esta, que es una de las obras más lindas de la fotografía, los retratos más lindos de la fotografía. Yo tengo algunos, no son muchos, no sé si llegan a 10. Este es uno de ellos, ¿sí? Campesinos Camino del Baile. Amo esta fotografía. En 1914, ¿sí? La pauta, no es que los agarró, ¿sí? Pero seguramente estaban yendo. Los parodis son campesinos que se pusieron el traje. El bastón era un símbolo de, digamos, de prestigio en la época, pero no es clase alta, no es burguesía, estos son trabajadores, son campesinos, son trabajadores del campo. El retrato, de nuevo, el mismo sistema, foco diferenciado, ¿sí? Seguramente está trabajando con un lente poco luminoso y eso hace que, y con una exposición más bien larga, lo que hace que esos bordes sean más bien rugosos. Tenemos cierta plasticidad en la superficie de la imagen, trabaja con negativo. Miren acá, entrenador, y tiene todo lo que tiene que tener el entrenador: el fuste, el perro, el cigarro, el vestuario, foco diferenciado, plano abierto, plano sujeto al cuerpo. No es un plano abierto, es un retrato que está sujeto al cuerpo entero. Como podemos tener joven madre de clase media. El fondo de la casa, el jardín, la casa está en el fondo, el niño, el perro, la ropa. ¿Sí? Ciertos atributos
que dan cuenta. Si nosotros esto no lo tenemos, igual sabríamos que es una mujer, una familia de clase media en la Alemania de 1926. ¿Sí? Es un gran retratista, August Sanders. ¿Cómo tenemos esto? Young Girl in Circus Caravan. Esta es una de las primeras imágenes de circo que aparecen en la historia de la fotografía, que después van a ser retomadas por fotógrafos. Creo que Salgado hace circo, el que hace circo también es Bruce Davidson, me parece que hace circo, Bruce Davidson hace circo. Em, y esta imagen va a ser un icono de la misma manera de la luz que viene por la ventana, ¿sí? La figura de la luz por la ventana de Stiglitz. Bueno, esto va a ser también un icono. Bresson va a tener una imagen que replica esto, esta parte, ¿sí? La replica. De alguna manera, como cita. ¿Mm? Bueno, esta es una imagen de toda la serie que tiene August Sander sobre el circo, sobre la caravana del circo. August Sander obviamente fue después agarrado por los nazis, porque lo que él mostraba era precisamente la pluralidad, ¿no?, de la sociedad alemana, que no se ajustaba a quién, no se ajustaba al proyecto fascista, al proyecto nazi. Entonces fue preso, su archivo fue destruido, algo está recuperado, que es lo que estamos viendo, pero no la pasó bien. Ni él ni su hijo, que era que estaba en la resistencia, que era militante de izquierda y fue un preso político en la Alemania nazi. Y acá tenemos otra imagen, ¿sí? También un retrato, que juega un poco con el título, porque en realidad nos habla de un lugar, Colonia 1929, y tenemos un sujeto, un personaje ahí en esa punta, y gente que se va. Esto demuestra que trabajaba con velocidad baja, ¿sí? Y acá está jugando con otra cosa. ¿Cómo hace este paisaje? Totalmente, digamos, con una perspectiva racional. Acá no tenemos fugas, ¿sí? Miren cómo las verticales, ¿sí?, son paralelas. Acá no hay fuga, y eso es porque trabaja con una cámara técnica, como la que trabajaba Adjet, ¿sí? Entonces podemos ver esta derechura. No hay, como podemos ver, como puede ver el ojo. ¿Mm? A diferencia de sacar esta imagen con una cámara 35 milímetros. Todo se defora, todo se va para allá, todo se va para allá. Otra imágenes. De última compenso con arriba, pero de acá abajo no hay otra. Paisaje, el paisaje de Sanders. ¿Cómo esto? ¿Mm? En esta época es cuando se construye la Nueva Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Y tenemos todas estas rutas, esta estructura imperialista, digamos, ¿no? Imperialista no, del emperador. Eh, que construían, ya tenemos el cemento, ya es siglo XX. Una variante que tenemos dentro de la nueva objetividad es esta idea de el arte político de alguna manera. Elmar Lersky va a hacer estos retratos con la excusa también de trabajar la luz, de trabajar el primerísimo plano. Miren cómo ahora la tecnología me permite el primerísimo primer plano, que antes no me lo permitía. No tenía lentes lo suficientemente largos como para, si bien había ya una suerte de tele y había distancias focales, es con el desarrollo del siglo XX donde termina de consolidarse todo ese dispositivo. Esto él lo saca supuestamente en una terraza a pleno sol en Israel. ¿Mm? Empezó a darse cuenta del efecto acerado. Bueno, empezó a trabajar con esto y tenemos desde esta primerísima imagen, que tiene que ver con la mirada cientificista, con el reconocer de ese sujeto, que uno puede identificar algunos atributos, por lo menos lo que tiene que ver con cierta expresión, como esto, trabajador alemán, 1928,
Él lleva al extremo la luz para generar esos contornos, para generar esos volúmenes, para darle carácter, para generar esos atributos que quizás en el primer plano, con cierto dramatismo, que en el primer plano, que en el plano más abierto, que en el primer plano no me permite ver, porque no puedo agregar atributos. ¿Mm? El plano abierto permite mejor el atributo. Para la época, vamos a tener otro, un representante también de la nueva objetividad, pero que tiene una figura más de autor. ¿Mm? Porque él va a trabajar, Joseph Sudek es checoslovaco, no es alemán, y él va a trabajar una mezcla entre el naturalismo y la nueva objetividad. Viene del naturalismo, miren esta obra, La mañana en los muelles, es un tema perfectamente naturalista, ¿sí? Con la impronta bucólica del naturalismo en una especie de color, ¿sí? Yo calculo que esto es un Van Dyck, una cosa así, o tiene algo, puede ser también una especie de pictorialismo a lo staging, con varias pasadas de pigmento, eh, pero después él va a pelear a la Primera Guerra Mundial, pierde una mano, y después de un tiempo empieza a hacer esta fotografía solo dentro de su casa, no se mueve de su casa. Entonces empieza a trabajar la esencia también a través del plano corto, ¿sí? A través de la descripción de los objetos, pero también cierto estado, cierta cuestión que tiene que ver con la transparencia, ¿sí? Por ejemplo, va a trabajar mucho la transparencia y los efectos, ¿no? Y cómo la fotografía permite de alguna manera, no era la intención, pero de alguna manera está, poder registrar lo que ocurre atrás de la botella y atrás y atrás y atrás. Entonces va a trabajar con elementos cotidianos, el pan y el huevo, el vaso de agua, la tabla de madera, la ventana. Con eso va a trabajar estas obras que son cotidianas, que son de la cotidianidad, ¿m? En este primerísimo primer plano. Y es eso, es pan y huevo. No importa otra cosa. Es ese pan con esa textura, en esa madera, con ese reflejo de luz, luz natural. Por eso volvemos a esa mezcla entre el naturalismo y la nueva objetividad. La puesta de luz es naturalista, los objetos de alguna manera en esa rugosidad, en esa forma, en esa cotidianeidad, tienden al naturalismo, a la mirada naturalista, pero el plano es de la nueva objetividad, el tamaño de plano, acercarme a esos objetos. ¿Mm? Plato, huevo, vidrio, ventana, naturaleza muerta sobre ventana. Naturaleza muerta, vaso y huevos, en todo su efecto. ¿Sí? Y de esta manera, naturaleza muerta con huevos, alguna hojita, alguna cosa, una excusa, un armado. Y de paisaje tiene esto, vista desde la ventana, ¿m? En Checoslovaquia, la ventana es esta, la ventana está acá, ¿sí? O esto, que también es una naturaleza muerta, no es un paisaje, no es un costumbrismo, es una naturaleza muerta, es una composición en donde hay una silla, un busto, una cara y una pelota. Y se llama chair, silla. Entonces no es un paisaje, es una naturaleza muerta. Y acá está jugando con un montón de cosas del arte. ¿Sí? Esta obra es importante de Sudek. Pasa el tiempo, viene de alguna manera el informalismo, posguerra mundial, ¿sí? Se empieza a estructurar todo de nuevo, hay mucha fotografía de calle, mucha cuestión que aparece a, a esto, a la fotografía de calle en el mundo, Bresson, ¿no? En Estados Unidos también, y aparece a partir de la década del 60 más o menos en Düsseldorf
una escuela de fotografía, la Escuela de Fotografía de Düsseldorf, cuyos profesores son Bernd y Hilla Becher, llamados los Becher, y que ellos han, digamos, instruido, han formado a todo el grupo de fotógrafos que hoy conforman lo top de la fotografía contemporánea en el campo de la nueva objetividad, porque aún hoy seguimos de pie. Em, lo que ellos van a hacer, ellos empiezan haciendo que en el paso de la tecnología, ¿sí? Empiezan a ver que empiezan a quedar un montón de tanques de agua, tanques de gas, puestos industriales en los campos que se abandonan, que empiezan a abandonarse. Entonces ellos deciden empezar a hacer un relevamiento. Y el relevamiento era siempre el mismo tamaño de plano, ¿sí? Es decir, el objeto ajustado, a la misma distancia cámara-objeto, en la misma posición y con la luz envolvente. Por eso era la misma hora del día y con la misma condición de luz, sin sombras, sin grandes flashes de luces, luces que intervienen a través del sol y demás, sino todo tenía que ser parejo. Es la apuesta de la nueva objetividad. No es el primer plano, pero es como si fuera un primer plano, porque yo veo en el cuadro todo, toda esa arquitectura, que tiene un montón de sentidos y que me da un montón de información. Entonces ellos, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a sacarle fotos a los tanques de agua y empiezan a buscar en el interior de Alemania, después en el interior de Europa y llegan a Estados Unidos con diferentes motivos, pero en este caso son los tanques de agua, a buscar estas estructuras para fotografiar, para buscar precisamente esa esencia. Y esa esencia no tenía que ver tanto con el objeto individual, sino con las características comunes que comparte con todos aquellos objetos que son tanques de agua. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos este tanque de agua con la misma puesta, ajustada al plano, ¿sí? En una condición lumínica apta, envolvente, en la que no genere sombras ni altas luces, que sea parejo, ¿sí? Miren, ni el cielo es blanco. Otro tanque de agua en 1971, empiezan y lo hacen todos de la misma manera. ¿Y qué es lo que ocurre? Acá tenemos uno de gas, para montarlos de esta manera. Esta es la obra final. Termina siendo una obra de 50 por 25, ¿sí? Es cámara de placa. Cada uno de estos seguramente es la fotografía directa, es el tamaño del negativo, mejor dicho, disculpen, y los montan de esta manera. ¿Para qué? Para dar cuenta que el ser tanque de agua significa tener cuatro patas con estas estructuras, tener un tanque, un caño, ¿sí? Una casilla al lado para tener las cosas que se requieren. Eso es ser tanque de agua. Ahora, las patas pueden ser más grandes, más chicas, más altas, pero la condición tanque de agua es cumplir eso, es cumplir ese esquema necesario y suficiente, ¿sí? Como acá, Winding Towers, lo mismo. Y esto es lo que hacen todo el tiempo. Ellos se dedican a este tipo de objetos en este tipo de puestas. Y sus alumnos, de alguna manera, empiezan a replicar, empiezan a trabajar la serie temática, porque lo que pone acá en juego es la serie temática, los Becher. Y aparecen obras como la de Gursky. Andreas Gursky es uno de los grandes, Gursky es uno de los grandes de la nueva objetividad. Estas son obras de la década del 90. Está dentro de la industria en China, es una industria de pollo, y acá está obviamente hablando, no solamente es una imagen rica visualmente, sino está hablando de condiciones de trabajo, está hablando de la salud, está hablando de un montón de cosas que hacen a lo social, ¿sí?
y que tienen impacto político, porque tienen que ver con que con una idiosincrasia de época, con una época. ¿Mm? La superproducción, la superpoblación, el superconsumo. ¿Mm? La deshumanización en el sentido de pensar un único sujeto, son todos iguales, acá no hay individualidad, ¿sí? Y esa es la idea, no hay excepción. Y después hace esto. Estas son imágenes, estamos hablando ahora de imágenes grandes. Esta imagen debe tener 5 metros por 3 por 2. Es enorme. La sacó en dos partes, son recitales. También fotografía de tamaño grande. Estamos siempre hablando de fotografía de placa. ¿Sí? Esto es arte fotográfico en los recitales. Y cuando uno se acerca a esa imagen, ve qué es lo que está pasando acá, porque no queda ahí toda compacta, es enorme. Entonces uno puede identificar cada uno de los gestos que están ocurriendo en estos sujetos. Aparece la multitud, pero accedo a lo individual en este tipo de eventos. Y después termina siendo, digamos, la desfiguración total. ¿Sí? Paisaje. Esta obra se habrá vendido en 2, 3 millones de dólares. Y un paisaje muy conceptual, muy simbólico también, casi pictórico. ¿Mm? El otro del grupo es Hugh. Y Hugh va a tratar de representar el caos, ¿no? Como lo específico de la humanidad. Y va a trabajar una fotografía digital que a lo lejos se ve bien, pero a medida que uno se va acercando, empieza a ver el píxel. Entonces aparece como una especie de fotografía impresionista, porque aparece el píxel, se desfigura la imagen. Es como si fuera el grano. ¿Mm? Esta también es una fotografía muy grande. Esta debe tener 3 metros por 2. ¿Sí? Es para los museos contemporáneos. Esta es una fotografía de museo contemporáneo, de distancia. Esto lo hace todo en Venezuela, en la selva venezolana. Termina siendo esto también en grande. Esto no es pequeño, es grande. Del caos total se va a la simpleza, ¿no? De la imagen con un trabajo particular y imprime en color, en fotografía grande, 2 metros por 1, perfectamente. Su compañera, Hofer, va a trabajar también, va a tener como tema, uno de sus temas, vamos a ver varios, uno de sus temas son la Real Academia de la Lengua de cada país. Entonces tiene la de Madrid, tiene la de Argentina, tiene la de Francia, tiene la de Nueva York, tiene todas y sacadas desde acá. Un punto central en la que puedo ver todo. Una perspectiva que me permite observar, simétrica, nada intervenida, sin intervención, sin gente, sin restos humanos. ¿Mm? El experimento científico, el protocolo de existencia. ¿Mm? Y acá lo que va a ser en la misma temática, halls de teatros, digamos, clásicos. ¿Mm? Teatros antiguos, teatros clásicos. Y hacer el hall de la misma manera, un punto central, a plomo, es el punto de vista renacentista. Esto es Versalles, va a ser Versalles también, y siempre desde este lugar, más o menos como los Becher están siempre en el mismo lugar, estamos igual. Thomas Ruff es uno de los más interesantes, va a trabajar la idea de los tanques de agua, pero en el retrato. Fondo neutro, el recorte figura fondo, estos son sus compañeros,
y los presenta de esta manera, como los Becher trabajaban esos objetos industriales, esas estructuras industriales, él va a trabajar el retrato en color, ¿sí? Como lo estamos viendo, formato grande. Va a tener toda una serie que va a trabajar la idea de la definición y la nitidez fotográfica, va a jugar con eso a través de esta obra. Acá va a trabajar con cámara infrarroja, que él en la guerra de Vietnam vio, compró, hizo todo este trabajo, muy interesante. Miren cómo aplica operaciones, ¿no? Que no vienen específicamente del campo de la práctica artística, interviene en la práctica artística con dispositivos que vienen de otro lado, ¿sí? Como esto, es una doble exposición, él hace una doble exposición y termina imprimiendo en serigrafía, en blanco y negro. ¿Mm? El otro va a ser Strutt, que va a ser paisaje en la misma condición que la Cándida Hofer hacía los interiores, él va a hacer los exteriores, ¿sí? Rigurosamente paralelo, lo vertical, ¿sí? No defora, no vemos que no hay rigurosidad en relación a los ejes de sentido, en relación a lo vertical y a lo horizontal. ¿Mm? Y tenemos detalle hasta el final, ¿sí? De todo. Y siempre que no hay rastros. Acá tenemos unas bicicletas, pero no hay rastro. No hay ningún rastro de la figura humana, solo a través de la arquitectura, que es una manera de ver la historia material del hombre. ¿Mm? Acá tenemos también Strutt con el mismo sentido, pero también Strutt hace esto. Él va a usar el retrato colectivo, el retrato familiar, ¿en dónde? En la casa. Entonces, acá venimos de nuevo, fotografía humanista, desde la nueva objetividad, ¿sí? En donde trabaja con las variables que hacen a esa familia, para representar mejor esa familia y poder ver en ese ambiente las relaciones que hay entre uno y otro y el tipo de vínculos que se tiene. Entonces acá tenemos esta familia japonesa. ¿Mm? Y acá hay varias. Ahora vamos a ver algunas más. Después vamos a ver algunas más. Y también lo que hace es lo que hacía de alguna manera también la Hofer con los teatros, pero estos son los museos. ¿Mm? Es como que hace imágenes de la gente en el museo observando las obras. Y así, con una cámara y un punto de vista y alejado de manera tal de que no hay una relación entre la figura y el fondo, simula como si fuera una maqueta, no parecen, tiene un extrañamiento la imagen. ¿Mm? Hay un extrañamiento. La nueva visión, en cambio, las ideas estéticas tienen que ver con los principios perceptivos de la Bauhaus. ¿Mm? Acuérdense, la Bauhaus, la Escuela de Artes y Oficios, orden, racionalidad. ¿Mm? Gran parte de los mobiliarios, por ejemplo, todo el mobiliario que tiene la UNA, los asientos donde ustedes están con el escritorio, eso es un desarrollo de la Bauhaus. ¿Mm? El orden, la racionalidad, la síntesis, ¿sí? La no ornamentación, la idea de mostrar la materialidad tal cual es, el caño, ¿no? Si es caño, mostremos caño, si es fórmica, mostremos fórmica. De alguna manera está en sintonía con si es fotografía, mostremos que es fotografía. Si es escultura, mostremos que es escultura. Si es escultura, pero con yeso, con molde, mostremos que y aparece Rodin. ¿Sí? Autonomía, leyes propias de composición e iluminación. Herramienta de conocimiento. ¿Sí? Acá no es la búsqueda de la esencia en la visión para que el receptor, pues no, acá es una herramienta de conocimiento, por eso va a trabajar con el extrañamiento. Experimentalismo y manipulación, géneros dominantes, naturaleza muerta, retrato, arquitectura, paisajes, objetos industriales cotidianos, ¿sí? Y vamos a ver algunas de sus cosas. Estructuras ordenadas y racionales, en cuanto a la profundidad, la nitidez, va a haber encuadres sorprendentes, el enfoque nítido, contraste de las formas y la luz, fotomontaje y collage.
la intervención, ¿sí? Este es uno de los puntos de vista que aparecen con toda esta gente, por ejemplo, como Moholy-Nagy. Es un autorretrato, ¿no? Es un retrato de Moholy-Nagy en el balcón de la Bauhaus, ¿sí? Y es un punto de vista contrapicado, ¿m? Supino, novedoso para la época. Esto generaba un extrañamiento, esto generaba un momento sublime de decir, che, pero ¿cómo es? ¿Desde dónde está? ¿No? Hoy lo interpretamos automáticamente, para la época no. Cuadro entero, ¿eh? Negativo entero copiado. Fotomontaje. Miren este retrato femenino que hace Moholy-Nagy. Moholy-Nagy además era diseñador, era docente dentro de la Bauhaus. Mm. Y aparece el collage, estamos con las vanguardias. La Bauhaus tiene una tendencia al dadaísmo. Cuando veamos dadaísmo lo vamos a ver. La sobreimpresión, el movimiento, pero en realidad es sobreimpresión, no es movimiento. Son diferentes tomas en el mismo negativo, por eso sobreimpresión, de Lucía Moholy-Nagy, la mujer de Moholy-Nagy, que fue la que retrató toda la Bauhaus. Acá de nuevo tenemos a Lalo en un encuadre, digamos, muy primerísimo primer plano, experimentación de grandes contrastes, ¿sí? Entre la luz y la sombra, y que tenemos atrás una referencia a la fotografía, ¿sí? Y a la primera fotografía considerada artística. Los puntos de vista de arriba, ¿sí? Picado. En la Europa, este es Berlín, o Dus no, no sé. Esto es 1920, esto es la República de Weimar, un momento muy, muy productivo para la cultura mundial, ¿sí? Hoy lo que vivimos es parte de esa época cultural muy, muy productiva, muy vertiginosa, con mucho movimiento, con mucha libertad, libertad creativa, libertad identitaria, mucha libertad, hasta que obviamente llegó el nazismo y tiró todo a la basura. Lo hemos podido recuperar. Estamos viviendo eso también, en un punto. Y también después lo vamos a ver cuando veamos abstracción, va a ser lo que él llama los fotogramas, sus fotogramas. Esto lo vamos a hablar en su momento. Lucía Moholy, que es la mujer, va a ser la que va a retratar, la que va a dar cuenta. No quedó mucho de esto. La Bauhaus tuvo que cerrar por cuestiones ideológicas. El nazismo lo cierra. Se pasan de Dussault, pasan a Essen y de Essen terminan de cerrar definitivamente y aparece después la Bauhaus en Chicago en la década del 50 con Moholy-Nagy. Él tuvo que emigrar. Esta es una toma también de un encuadre extraño, está trabajando con un angular muy cerca del objeto, entonces defora todo. Lo opuesto del paisaje de Sanders, ¿sí? Lo opuesto del paisaje de Strutt, que estuvimos viendo recién. Por eso es el extrañamiento. Acá tenemos un trabajo también al estilo Ranger Patch, en donde todo es cuadrado, ¿no? Es el rectángulo blanco, el rectángulo gris, con los rectángulos, con el propio coche, ¿sí? Es el racionalismo puro. Esta es la época. Esta es la época en que esa era la visión. Así se veían las cosas. O el balcón de la casa de Moholy-Nagy en el estudio de la Bauhaus. Todo lo que es arquitectura de la Bauhaus, lo poco que hay es de Lucía Moholy, y después hay algo de los talleres de la Bauhaus que tiene Rodchenko. De nuevo, toda la construcción le Corbusiana, insisto, estamos en esa época. Y después uno de los personajes de la nueva visión que se va a Estados Unidos, Feininger, pero sale de
la Bauhaus, por eso tiene una impronta particular. Él va a ser uno de los grandes fotógrafos de Life. En este caso es una imagen que tiene que ver con los efectos lumínicos, el tren, ¿no? El viaje del tren, por eso tiene cierto trabajo documental. Este tipo de planos, es un plano en altura, donde achata de alguna manera y se transforma en una perspectiva casi japonesa, en planos superpuestos y no tanto en profundidad. La noche, la caída de la noche, que hace Stiglitz en el 30, la replica Feininger en el 42, a través de la silueta, del trabajo de silueta, de alguna manera eso tiene que ver con la experimentación, en este gran contraste con el que maneja, que tiene que ver también con la nueva visión. Y este efecto, acá tenemos la experimentación. Estos son los la hélice del helicóptero que reflejan la luz de la luna. Entonces está el dibujo que hacen las hélices del helicóptero cuando aterrizan y está apoyado por una luz acá. Esta es una fotografía que se debe haber probado un montón de veces hasta llegar al punto justo, ¿sí? El momento justo del lugar de la luna, cómo refleja la velocidad y demás. Esta fue una Sikorsky Helicopter. Fue una imagen double page en la revista Life. La grande de la nueva visión va a ser la Henry, experimentación, autorretrato, va a trabajar con espejos, con, con esferas, va a trabajar el montaje, en condiciones cualquiera, casi dadaísta, casi al estilo de Man Ray. ¿Sí? Estoy acá, encontré esto, pongo la cámara, pan, no importa la luz, ¿no? No compongo, sino que veo. Este es uno de sus trabajos que tienen que ver con la sobreimpresión. Esta es una naturaleza muerta de ella. Ya no es la flor o lo que veíamos, sino que es cualquier objeto. Y de nuevo, un espejo, una bola de billar, manzanas, peras, grape, con una intervención. No es dada, no es dada, pensá qué está pasando acá. Otro de la nueva visión, profesor también, Peter Hars, y él va a trabajar con mesas de vidrio, va a tener mesas con varios vidrios donde va a ir poniendo cosas una arriba de la otra y va a fotografiar de manera cenital. ¿Sí? Entonces acá tenemos cosas superpuestas que se pueden notar, por ejemplo, acá. Lo llama composiciones. Esto es pura experimentación. Destrucción radical de los géneros. Romper los géneros, rompamos la naturaleza muerta, en sus temas, en sus objetos, en sus formas. Así se construye también. Como tenemos esto en movimiento a través del negativo, esto no es un positivo, es un negativo. El otro que va a estar ahí va a ser Rodchenko, que después lo vamos a ver de otra manera, a Rodchenko. Esto es en Moscú, en 1928, más que nada por el extrañamiento que producen este tipo de planos. Lo de Rodchenko acá es interesante pensarlo desde el punto de vista súper cenital, súper cenital. Esto produce una reflexión. Acá están operando cosas, ya lo vamos a ver, pero esto lo permite la nueva visión, no la nueva objetividad. La trompetita pionera, primerísimo primer plano, supino. Y por supuesto, la chica con Leica, que de nuevo volvemos a copiar y a ver replicado de manera superlativa el efecto Stevens. De nuevo tenemos otra demostración en la misma línea y
Y tenemos a otro de los grandes, Humbo. ¿Mm? Humbo va a ser un fotoperiodista, Humbo va a ser alguien preocupado por el arte fotográfico, preocupado por el lenguaje fotográfico, de izquierda, sindicalizado, ¿sí? Para mí Humbo es muy parecido a Paul Strand en Estados Unidos, más o menos trabajan de la misma manera y tienen las mismas cualidades y las mismas inquietudes también. Acá tenemos, ¿no?, 4 retratos simultáneos, como vimos antes de Lucia Moholy también. Estos puntos de vista, esto es interesante, lo que produce Humbo. Acá lo tenemos también en la calle, con otro efecto lumínico, trabaja el contraste. Y después tiene estas cosas, ¿sí?, que son difíciles. Yo es el día de hoy que todavía no logro encontrar. Sé que este es él, que la cámara está por acá, ¿no? Se identifica por esto, pero no logro ver si acá hay una composición, si acá hay un montaje, si es toma directa, me desconcierta. ¿Mm? Como esto también. Es el día de hoy que para mí estas dos imágenes son sublimes al mango. No son las imágenes sublimes, me provocan a mí un sentimiento sublime terrible. ¿Mm? Si alguno puede saber, después me pasa el dato. Es lo que siempre estoy esperando. Bueno, ahora vamos a ver el próximo trabajo que ustedes tienen que entregar, ¿sí? Después de ver el de paisaje, va a ser el ver el de retrato. El retrato es un género que atraviesa toda la historia del arte. Es uno de los géneros nativos de la fotografía, junto con el paisaje, ¿sí? Son los dos grandes géneros. Y la naturaleza muerta al principio, pero a muy lejos, no le demos bola. Retrato y paisaje. Representa a alguien. ¿Mm? Es mimético, icónico y descriptivo. Permite diferentes tamaños de planos, sus versiones: colectivo, autorretrato, desnudo, August Sanders, y lo tienen que hacer en esta clave, en la clave de la nueva objetividad o en la clave de la nueva visión. Entonces vemos de nuevo a Sanders, esto es una periodista de la época y tiene todo para ser esa periodista, mujer, pelo corto, es decir, era de vanguardia, era del campo de la cultura. Podría ser periodista, podría ser artista, podría ser pintora, escritora, ama de casa no. El circo, la imagen, digamos, armónica, la luz pareja en Sanders, la mirada a cámara. Miren acá. Es la toma pautada, es la pose la que pone Sanders en juego. Thomas Ruff, autorretrato, nueva objetividad. Thomas Ruff, retrato, mirada cientificista. Thomas Truth, antes vimos los japoneses, miren hoy. Esta es otra familia. Acá están pasando otras cosas. Es otra relación. Eso es lo que él quiere mostrar. Que uno de alguna manera tiene inscripto todo este código social, familiar, y que se activa en esos ámbitos, ¿no?, en ese comedor, donde todos participan y todos están juntos. O en este ámbito, que es en el patio de la casa, ¿sí?, en el fondo. La pose. Feininger, autorretrato, nueva visión. Contraste. La luz en donde está forma parte de un reflejo. Esto es un reflectorama, no es una selfie. Rodchenko, autorretrato, está acá y está acá. Está acá y está acá. Está acá. No es autorretrato, es este, disculpe, me confundí con el otro. ¿Sí? Esto es atributo, ¿eh?
El retrato de Rodchenko. Disculpen, de Moholy-Nagy. El autorretrato de Flores Henry. Flores Henry, retrato. Gertrude Aron. ¿Trabaja con qué acá? Con el invertido, el negativo. ¿Mm? Llevado al extremo, casi como si fuera una película gráfica. ¿Mm? Vamos a ver estas operaciones. O un Bo. Esta obra para mí es hermosa porque aparte hace referencia a una obra pictórica de Whistler que se llama La Madre. Por eso amo a esta pintura. Más por lo que significa que por lo que es en sí formalmente. Los cuatro retratos simultáneos de Humbo. ¿Mm? Y lo que quieran descubrir y lo que quieran probar en torno a la nueva objetividad y en torno a la nueva visión. Se aceptan propuestas mientras se mantengan determinadas condiciones que hacen a ese movimiento. Dejo de compartir y bueno, por ahora nada más. La próxima ya nos vemos, seguramente. Eh, Espero que estén bien y bueno, pasen lindo. Dejo de grabar y nos vemos prontito. Ya voy a dejar todo colgado. Hasta luego.